hermanos y amigos, compartiendo con todos ustedes en este mi muro personal, Carlos Veloz, Fe y Razón 34, también en mi canal de YouTube, para tratar un tema abierto, interesante, con un querido amigo, apologista católico, Rodrigo Andrés Calvo, quien va también a estar compartiendo con todos ustedes esta transmisión. Queremos agradecer a Rodrigo Andrés Calvo, quien de manera muy cordial ha querido atender al llamado de participar en nuestro muro personal, porque vamos a tener un tema abierto, interesante, donde nos vamos a estar haciendo preguntas doctrinales, preguntas que tienen que ver tanto con la fe que él comparte, la fe que yo comparto. Así que a todos y cada uno de ustedes, deseándoles como siempre que el Señor les bendiga y que esto sea de edificación y provecho para los que se puedan conectar con nosotros. Rodrigo, bienvenido. No sé si tú quisieras comenzar con alguna inquietud, porque recuerdo que se quedaron algunas cosas que aparentemente yo no la pude responder o no se entendieron. No sé que comenzaras tú. Bueno, sí, resulta que en el diálogo pasado hablamos de que había doctrinas principales y doctrinas secundarias. Fue lo que dijo Juan Peña, que había doctrinas cardinales y doctrinas secundarias. Y ante eso pues me surgen dos dudas. En cada denominación, ¿quién decide qué doctrina es cardinal y qué doctrina es secundaria? ¿Sí? ¿Y en qué parte de la Biblia dice cuáles son las doctrinas cardinales y cuáles son las secundarias? Esa sería como mi primera pregunta. Correcto. Bueno, yo te había dicho, Rodrigo, que para nosotros la sola escritura es fundamental. Cuando nosotros decimos sola escritura, que por eso yo dije la Biblia, por el tiempo tan limitado y las distintas preguntas que se hicieron, eso es uno de los puntos del TULI, es uno de los puntos cardinales. O sea, la sola escritura, independientemente de que desde ella nosotros veamos que puede haber alguna diferencia de tipo teológica, es decir, de tipo de estudio. O sea, eso no se descartan en las iglesias que nosotros asistimos. Por eso se hacen los llamados estudios bíblicos y en diferentes niveles y etapas, en donde los hermanos en la iglesia nos reunimos en estudios específicos, como hacía, por ejemplo, el pueblo judío, que tomaba una parashá, yo le hice una parashá, ¿verdad? Una porción de las escrituras, la identificaban con el estudio que iban a hacer. Por ejemplo, si era de Bereshit, en el primer capítulo de Bereshit, bueno, Bereshit bara Elohim, ellos se leían eso. Nosotros hacemos algo más o menos similar. Nosotros en estudios bíblicos de la iglesia, sin violar los 5 puntos, que ahí sí está la diferenciación que puede haber entre una doctrina u otra, sin violar los 5 puntos, nosotros vamos a los estudios bíblicos para establecer una interpretación teológica. Utilizamos entonces las herramientas que tú conoces, la hermenéutica, la historia, que es lo que se llama el método histórico literario, que es muy importante para utilizar, y entonces ahí hacemos lo que se dicen las peñas, por decirle un nombre, y nos vamos dando las distintas reflexiones bíblicas que nosotros vamos viendo en el capítulo en cuestión o el texto completo en cuestión, porque eso se toma un tiempo. Por eso nosotros no vemos una interpretación privada, por lo menos en la denominación en la que alguien pueda pertenecer, porque se hace un estudio bíblico, cada quien le dice al pastor o a la persona que está dirigiendo el estudio bíblico lo que ve, lo que entiende, cuál es la reflexión, pero obviamente teniendo en cuenta de que hay personas que tienen una mayor profundidad, más tiempo, más discernimiento de la palabra, pero no significa que los miembros tengan también ellos una interacción, que el Señor los guíe en ese estudio bíblico. Y al final nosotros nos damos cuenta que hay una armonía en el estudio, hay una armonía, aunque hayan opiniones distintas, pero hay una armonía. Pero básicamente, Rodrigo, con esto termino, discúlpame,
¿quién define la doctrina? Lo define siempre la sola Escritura. Siempre la palabra de Dios que nos va a guiar, y en la palabra de Dios entonces nosotros sacamos 5 puntos que son vitales: solo la fe, solo la gracia, solo la gloria a Dios, solo la Escritura, y nos basamos en eso para entonces, apegados a eso, irnos a la palabra de Dios. No sé si quieras decir algo, refutar o lo que no te cuadró ahí. Pues sí, o sea, primero de notar que el término sola escritura no está en la Biblia. O sea que ya partiendo de ahí hay una contradicción, ¿sí? Enunciar prácticamente como un dogma, ¿sí? Que no está en la Biblia. La Biblia no dice que sola escritura, los judíos no fueron sola escritura, los cristianos, de lo que nos damos cuenta a través de la patrística, no fueron sola escritura. Pero más interesante aún es el hecho de que con la sola escritura distintas denominaciones demarcan, digamos que distintas doctrinas cardinales, como yo lo había observado anteriormente. Los bautistas del séptimo día, para ellos una doctrina cardinal es guardar el sábado basados en la Biblia, en solo la Biblia, mientras que para los demás, el resto de bautistas, no es el sábado sino el domingo, y no es una doctrina cardinal. Entonces, teniendo en cuenta que eso sucede dentro de los mismos bautistas, pues imagínense al compararlo con evangélicos, con pentecostales, con metodistas, con menonitas, con, bueno, muchísimas denominaciones, calvinistas, reformados luteranos, etcétera, etcétera, y todos dicen tener la misma base, que es la sola escritura. Entonces, por eso digo, si realmente es la sola escritura la base para determinar las doctrinas cardinales y las que no lo son, entonces, ¿por qué en distintas denominaciones, incluyendo dentro de la misma bautista, para algunos unas doctrinas son cardinales y para otros no? Sí, como te dije, Rodrigo, las doctrinas cardinales se apegan a los fundamentos de los 5 puntos. Ya partiendo de esos 5 puntos, irse a la Biblia y no estar apegados a una hermenéutica sana, vamos a decir así, porque sería contraproducente que por el hecho de que alguien se llame con igual identidad a otra denominación, si viola los preceptos de las Sagradas Escrituras, ya por eso alguien tenga que obligatoriamente apegarse a esa otra denominación o ese otro grupo que utilice el nombre de una denominación. Yo te pongo un ejemplo. Si hay unos bautistas que están haciendo hechicería, y porque se llaman bautistas, ellos dicen que son cristianos, pero están haciendo hechicería y la Biblia lo prohíbe, lo que hay que ver, una persona con sentido común, lo que tiene que ver es cuál de los dos tiene la razón, bíblicamente hablando. Y si quiere apegarse hasta a una tradición cultural, vamos a pegarnos a una tradición cultural, también hay que ver qué dice la tradición cultural, cuál de los dos, no importa que se llamen igual, se apega a las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para que la persona que se está quejando diga, uno de los dos tiene que tener la razón, porque tú mismo dirías, para yo quedarme con 2 de esos bautistas, yo me voy a quedar con el que sigue la palabra de Dios y el que se apega a la tradición. Entonces la tradición no dice que sean hechiceros y la palabra de Dios no dice que sean hechiceros. Entonces mi sentido común me dice que este bautista es el que está correcto y este otro bautista no. Pero yo no puedo, por algún tipo de prejuicio, decir, no, es que ustedes los bautistas, no, porque el Señor dice en su palabra que muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, y nosotros no echamos demonios y nosotros hicimos tal cosa. No, que el mismo Jesús usa el razonamiento y le dice, señores, apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conocí, porque ustedes, hay una serie de cosas que dicen las mismas escrituras, que ustedes la violan automáticamente. Entonces los frutos del Espíritu no están en ustedes. Por eso yo siempre digo, si yo digo que soy bautista, ya yo no puedo decir más nada, porque
yo escucho a veces personas que dicen, pero es que tú eres bautista, pero tú, es obligado que tú tienes que ser bautista del sur. ¿Pero por qué? No, es que tú tienes que ser bautista obligado de los que cazan extraterrestres. Como tú dijiste, Rodrigo, extraterrestres, que tú eres... Pero ¿por qué? Yo no entiendo. O sea, yo soy bautista que se apega a la Biblia. Con la Biblia, corríjame, por favor. Y ahí estamos todos bien. Y con esto termino, Rodrigo, para darte la palabra. O no, mejor, para hacerte una pregunta. Aquí en República Dominicana y en países latinoamericanos hay un movimiento que se llaman Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Tú sabes qué hace ese movimiento? Que dicen que son católicas y van a la iglesia, ¿eh? Y van a la iglesia y toman la comunión, la hostia. ¿Tú sabes qué promueven ese grupo de católicas? De hecho, no van a... ¿Me estás haciendo la pregunta? No, para pasártela, exacto, para pasártela, terminarte de decir, porque yo las veo aquí. Ellas van a la iglesia, hacen movimientos a favor del aborto, pero ellos dicen que son católicos, que ellos no cumplen lo que dice la Biblia. Yo les digo, oiga, ustedes tienen todo el derecho de escribirle al Vaticano y que el Vaticano de una vez y por todas desmiente ese grupo llamado Católicas por el Derecho a Decidir. No son católicos. Por lo menos en ese punto están violando la ortodoxia católica. ¿Cómo tú consideras esa parte, Rodrigo? Bueno, lo primero que todo es que cuando te lancé la pregunta, los bautistas no estábamos hablando de la hechicería, sino estábamos hablando de una doctrina que es de la Biblia, del sábado, del guardar el sábado. Entonces, desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que, digamos, sí, obviamente lo que se salga de los parámetros bíblicos no va acorde, pero en este caso estábamos hablando de una misma denominación llamada bautistas, pero que tenía una connotación distinta, bautistas del séptimo día, que guardan el sábado y para ellos es una doctrina cardinal. Por eso es importante definir al fin quién determina qué doctrina es cardinal, cuál no, a la luz de la Biblia, dependiendo de cada denominación. Ahora, volviendo al tema de Católicas por el Derecho a Decidir, definitivamente no son católicas. O sea, la doctrina social de la Iglesia es muy clara al respecto, incluso el catecismo sobre la defensa de la vida, el derecho a la vida. Se concibe, no hay ninguna discusión al respecto. La Iglesia siempre ha dicho que desde el momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ya hay una vida ahí, ¿sí? Y toda persona que diga ser católica, pero esté a favor del aborto, como Joe Biden, por ejemplo, cae en excomunión late sentencia. Late sentencia quiere decir excomunión automática, no necesita promulgarse ni sacar un edicto donde diga esta persona está excomulgada de la iglesia, sino que es una excomunión automática porque va en contra de los principios morales de la Iglesia Católica, que siempre ha establecido y ha luchado por el derecho a la vida. Claro, yo he conocido una que otra disque monja o sacerdote que diga que está a favor del aborto, pero esa persona automáticamente, por más investidura que tenga y lo que diga que está automáticamente excomulgada, y eso lo establece el derecho canónico. Incluso católicas que están a favor de esto van a la iglesia y comparten en comunión, ¿verdad? O sea, no son excomulgadas ni nada, pero que se llaman católicas. Ahora, ¿cuál es el parámetro que nosotros tenemos que tener para desde el razonamiento bíblico? Es el razonamiento bíblico que nos dice. ¿Cuál es el parámetro? Que la Biblia defiende la vida, porque la vida solo la quita Dios y solo la da Dios. Y de hecho, en Éxodo hay una defensa de la vida de la mujer embarazada, que si hay una contienda entre dos hombres y hieren a una mujer embarazada, el que provoca la pérdida de la criatura muere indefectiblemente. Esa era la ley de Moisés. Ahora, si la criatura no se pierde, pero tiene un aborto, es decir, una expulsión del bebé espontáneo, pero no muere, tiene que pagar esa persona como quiera, es enjuiciada bajo la ley de Moisés. Entonces, porque Dios lo dice en su palabra, no simplemente porque la vida, que eso lo dice la ciencia, comienza en el momento de la concepción, es verdad. Pero no es simplemente por eso, sino que la vida se defiende aún uno no teniendo conocimiento de la biogenética,
que describe la unión del óvulo y el espermatozoide, como tú muy bien dijiste. Siempre se ha defendido la vida, porque la Biblia lo dice, que hay que defenderla, porque Dios es el único que puede dar la orden, el único que puede establecer el tener el control de la vida y de la muerte, solo Dios. Rodrigo, yo te quiero hacer una pregunta. Tú dices, ¿verdad?, que eso de la sola escritura, que es un punto cardinal de nosotros. O sea, nosotros tenemos 5 puntos que se apegan a la Biblia, que tú lo conoces muy bien, que tú lo has debatido con muchos argumentos muy buenos, pero tú dices, bueno, es que la sola escritura no está en la Biblia. O sea, el concepto como tal no está, pero lo que nosotros leemos de la Biblia es que el Señor nos manda a seguir su palabra, a establecer su palabra. ¿A qué? A dar la doctrina que está en la palabra de Él. Entonces, Él no me dice que me vaya a otro libro ni a otra cultura, y que la misma palabra de Dios es que dice que las mismas tradiciones salen de la palabra de Dios. O sea, lo que tú celebras en tu iglesia, la Eucaristía, y lo que yo celebro en la mía, sale de la palabra de Dios, aunque nosotros tenemos visiones distintas, pero es el Señor que la dejó en su palabra, el cómo nosotros recordar esa parte que se volvió tradición. O sea, que la tradición es parte, ¿verdad?, del desarrollo histórico que tiene una fuente, que tiene un origen, y ese origen yo lo veo en las Escrituras. Y desde Deuteronomio, Rodrigo, ¿verdad?, capítulo 4, capítulo 12, Josué capítulo 1, me voy a ir primero al Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 30, Jeremías capítulo 26, lo voy a dejar hasta ahí, me está refiriendo a la ley de Moisés, los salmos y los profetas, y eso era lo que Jesús decía, que daban testimonio de él. O sea, no decía otra cosa, decía lo que está en las Escrituras, lo que está escrito. Siempre Jesús utilizó esta frase, lo que está escrito, lo que está escrito. Rodrigo, ¿cómo si, ahora viene la pregunta, cómo si esto nos apunta a que es en las Sagradas Escrituras que nosotros vamos a encontrar la doctrina y la historia misma de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es que esto no puede ser bíblico si también conceptos como el purgatorio no aparece textualmente y tú dices que es bíblico y tú lo buscas en la Biblia? Y conceptos también como Trinidad, que no aparece así, pero tú lo buscas en la Biblia y tú lo enseñas y tú lo muestras, ¿verdad? ¿Cómo es que todos estos versículos me hablan a mí de que es la escritura? La escritura, que ahí es que nosotros encontramos todo. ¿Por qué esto no puede ser bíblico, Rodrigo? Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A ver, primero que todo, porque como ya lo dije cuando revisamos la historia del pueblo de Israel, ellos, los judíos, no solo eran solo escritura. Los judíos tenían, claro, la Torá, ¿sí?, pero también tenían la Mishnah, que eran los comentarios que hacían los maestros rabinos, y también tenían el Talmud, la tradición oral de los israelitas, del pueblo de Israel. Por lo tanto, desde el Antiguo Testamento y desde el punto de vista judío, la sola escritura no tendría cabida. Desde el Nuevo Testamento resulta que Jesucristo le da autoridad no a la Biblia, sino a la iglesia, a los apóstoles. De hecho,
Hechos 15 nos da una muestra muy clara y evidente de este asunto. Hechos 15 nos muestra el primer concilio de Jerusalén. Resulta que según la ley de Moisés o Moshe, según los judíos, había que circuncidar el prepucio del pene a todos los creyentes y había que seguir toda la ley, ¿cierto? Ahora, Gálatas capítulo 2 nos menciona que hubo un enfrentamiento entre Pedro y Pablo por este asunto, porque llegaron unos infiltrados, unos falsos cristianos o judíos mesiánicos, que llamaríamos hoy en día, a decir que había que creer en Yeshua o en Jesucristo, pero había que seguir toda la ley. Y eso incluía circuncidarse. Y eso aterraba mucho a los gentiles, a los que no eran judíos. Entonces comienza una discusión y aquí es donde comenzamos, nos trasladamos a Hechos 15, donde se reúnen las autoridades de la iglesia a discutir este tema. Ahora, Jesucristo no dejó nada dicho respecto a la circuncisión ni al seguir toda la ley. Sin embargo, cuando se reúnen los apóstoles, dice el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Entonces dice, no imponeros más carga, ¿sí? Simplemente no consumir alimentos sacrificados a los ídolos, ¿ya? Entonces, aquí es donde vemos que la autoridad no está en solo la Biblia, porque si los apóstoles hubieran sido solo la Biblia, hubieran seguido la ley y hubieran obligado a los gentiles a circuncidarse, porque de hecho en el Antiguo Testamento los gentiles que se incorporaron al pueblo de Israel fueron obligados a circuncidarse. Entonces nos damos cuenta que no es no es la lógica ni judía ni la lógica cristiana hablar de solo la Biblia. Eso por una parte. Por otra parte, del mismo siglo I, cuando dice Pablo, no está permitido pensar más allá de lo que está escrito, y Pablo estaba escribiendo. O sea que Pablo estaba violando ese mismo concepto desde la sola escritura. Entonces, ahí digamos que sería absurdo decir darse cuenta que los primeros cristianos de los 4 primeros siglos estuvieron sin Biblias físicas, en 66 o 73 libros, dependiendo, y decir pues que ellos creían en la sola escritura, porque no existía. O sea, el que quería tener los documentos tenía primero que saber leer, que era muy difícil en esa época. Segundo, saber escribir, más difícil aún. Tercero, tener los medios económicos para conseguir un papiro. Cuarto, conseguir la tinta. Y quinto, conseguir a alguien que tuviera los escritos, pedírselos para poder transcribirlos y tener su colección privada. Era algo supremamente difícil. Eso solo se reservaba a los que eran eruditos y de hecho, o si no, personas que tuvieran, digamos, una posición económica bastante cómoda para contratar a alguien que se dedicara a esta labor. Por lo tanto, la sola escritura a nivel histórico, a nivel desde la cosmovisión judía y cristiana, no es bíblica ni es parte de nuestra tradición. Ahora, hay el tercer elemento que es complicado en este aspecto. Cuando hablamos de la sola escritura, ella no viene sola, ella viene, Lutero estableció algo llamado, que viene amarrado a la sola escritura, que se llama libre examen o libre interpretación de la Biblia. O sea, tú puedes generar, y por eso era mi pregunta inicial, tú puedes generar cualquier doctrina siempre y cuando tengas un respaldo bíblico para eso. Ese es el libre examen o la libre interpretación de la Biblia. Y eso hace que, cogiendo pedazos de la Biblia, unos digan que hay que guardar el sábado, otros digan que hay que guardar el domingo, otros que digan que hay que guardar cualquiera de los 7 días, ¿sí? Entonces no hay un orden. Y en contra de esa libre interpretación y de la sola escritura, el mismo Pedro nos advierte en 1 Corintios 3:16, dice, bueno, desde el 15, dice, la paciencia de nuestro Señor, juzgarla como salvación,
como lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Entonces vemos que la libre interpretación de la Biblia asociada a la sola escritura es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque desconoce en primer lugar las autoridades que estableció Jesucristo para interpretar correctamente la escritura. Y en segundo lugar, porque desconoce lo que es la tradición histórica del cristianismo, que estuvo los primeros 4 siglos sin Biblia, y la tradición judía, que tampoco es solo la Biblia. Entonces, desde ese punto de vista, yo le veo muchas deficiencias a esta doctrina. Esa sería como mi respuesta. Ok, bueno, yo me permito disentir, Rodrigo, porque lo que tú me has presentado, todo viene de la sola escritura. O sea, lo que tú me estás diciendo es, por ejemplo, vamos con la Misná. La Misná surge en el siglo III y la Misná es una reflexión de los escritos, no de fuera de los escritos. Y estamos hablando del siglo III después de Cristo. Moisés no utilizó la Misná y el pueblo de Israel nunca tuvo Misná. Solo tenían la ley de Moisés porque Dios mandaba tanto a Josué como a Moisés, como a Aarón y todos los que vinieron luego que cruzaron a la tierra prometida de guardar la ley. Ese era el primer paso del desarrollo de las escrituras, la Torá, la Tanakh, ¿verdad? Para conformarla. Ahora bien, estoy de acuerdo contigo en que esto no se escribió de la noche a la mañana. Esto tiene un proceso en la historia. Lo que tú y yo tenemos en la mano, lo que lee el sacerdote en la misa y lo que lee un pastor en la iglesia, es la escritura conformada históricamente a lo largo de miles de años. O sea, aquí hay un paro y ese paro lo que establece es que nosotros nos guiemos por la palabra de Dios. Ahora, la Mishnah, vuelvo y te repito, no era lo que regía al pueblo de Israel. Y la Mishnah en el siglo III, ya con la destrucción incluso del templo, ya con esa expansión del pueblo de Israel hacia todo el imperio romano, lo que ellos estaban sobreguardando como quiera eran las sagradas escrituras, la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Jesús nunca mencionó Mishnah. Ahora vamos con el Talmud. El Talmud tiene dos expresiones, el babilónico y el israelita. El más anterior es el israelita, que se da en la diáspora cuando ellos estaban en Babilonia. Ahí hay una interpretación de los textos que se tenían en ese momento. Ahora bien, esto no significa que los rabinos no pudieran tener un estudio de las Sagradas Escrituras, porque la iglesia evangélica y la iglesia católica tienen estudios teológicos de las Sagradas Escrituras, pero ellos no hacen del Talmud una referencia externa a las Sagradas Escrituras. Toda la interpretación rabínica parte de ellos entender la ley de Moisés. Es decir, es una reflexión legal dentro de lo dado y lo establecido por Dios en su palabra. Por eso tampoco Jesús tú lo ves diciendo, vayan al Talmud. Jesús no dijo eso. Porque Jesús sabía lo que hacía la casa sacerdotal, que era la interpretación de la ley para presentarla al pueblo. Eso es por ese lado. Por otro lado, no es cierto, Rodrigo, que el pueblo de Israel, reconocido en la historia alrededor de las culturas que eran enemigos de ella, no es cierto que el pueblo de Israel, que lo que más ellos tenían era preservar, como tú muy bien dices, la tradición que se venía desarrollando de manera oral hasta llegar a lo escrito. Pero las escrituras siempre fueron utilizadas desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos, porque recuerda que Ur de los Caldeos es Mesopotamia, Sumer, y ya ellos tenían la escritura paleohebrea, cuneiforme. Es la escritura más antigua que nosotros conocemos. O sea, Abraham no salió no conociendo las escrituras. Por lo tanto, lo que nosotros vemos en distintas estelas
arqueológicas, es que esa escritura ya ellos la manejaban, a pesar de que tenían tradiciones, obviamente, tenían tradiciones, pero Moisés viene a establecerlo todo, lo escrito, dado por Dios en ese primer momento. La Torá de Moisés viene del dedo de Dios, dice las escrituras. Escritura. Dios no le dijo a Moisés, yo te voy a hablar, memorízalo, ve y cuenta lo que yo te digo en el monte Sinaí. No. Dios dijo, vamos a escribir esto, escríbelo, preséntalo al pueblo. Y todo lo que yo te diga, escríbelo al pueblo. Escritura. Por otro lado, Rodrigo, también, los jóvenes, era una orden sine qua non que tuvieran el conocimiento de la escritura. Desde muy pequeñito, el pueblo de Israel le enseñaba a sus hijos la escritura y también tradición oral, porque recuerda que lo que nosotros recibimos después de que Cristo ascendió al cielo es la palabra de los profetas. Es lo conocido por el pueblo de Israel y es lo que los apóstoles, el Señor le dijo, escriban en cartas, en libros de los evangelios, porque lo que ustedes están plasmando aquí es lo que yo quiero que la gente tenga. O sea, los apóstoles tenían la misma encomienda que tuvieron los profetas y la misma encomienda que tuvo Moisés cuando Dios le dijo, escribe la ley. O sea, cuando tú dices los apóstoles no tenían escritura, no, los apóstoles citaban las escrituras. Cuando tú dices, bueno, es que no estaban los evangelios, claro que no podían estar, Rodrigo, porque eso era lo que nosotros íbamos a recibir. No fue que se lo mandaron por correo, sino que los autores de esos evangelios estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo para que tú y yo, y tu iglesia y la que yo asisto, la tengamos y la podamos leer. Entonces, toda la tradición, que yo estoy de acuerdo contigo, ahí es como que se confunden. Yo entiendo la tradición, pero la tradición que está en la Biblia. Tenemos que recordar al Señor compartiendo el pan y el vino, eso está en la Biblia, tradición. Tenemos que salir a predicar el evangelio porque está en la Biblia y tradicionalmente salimos al mundo a predicar. Sí, pero está en la Biblia. Ahora, tradición que no está en la Biblia, para mí, yo no veo filtro. Claro, tú lo tienes porque respetando tu iglesia, tú tienes un filtro que ellos dicen, aunque no está en la Biblia, nosotros decimos que podemos volar. Por poner un ejemplo. María ascendió al cielo, no está en la Biblia, no lo dijeron los apóstoles, no importa. Nosotros decimos que el Espíritu Santo nos lo reveló hoy y María salió viva al cielo. Ok, yo respeto eso, pero no lo comparto porque la Biblia me dice a mí cuáles son las tradiciones que yo tengo que respetar. Entonces, aquí hay un punto interesante que es dentro de lo que tú me preguntaste, que es válido aclarártelo. Esto es una doctrina cardinal y podemos pasar a otra. Esta es una doctrina cardinal y la palabra de Dios me dice, como me dice Jesucristo, que acuda a su palabra, porque en ella nos parece estar la vida eterna, no en otra cosa. Y eso es una doctrina cardinal, la escritura. Si a alguien no le gusta el término sola escritura, yo lo entiendo, yo le digo, bueno, la única escritura. ¿No te gusta única? No, tampoco me gusta. Bueno, ¿qué te parece la escritura que Jesús citaba? ¿Tampoco te gusta? Si no te gusta nada de eso, bueno, yo lo lamento, pero es a las escrituras que se refiere mi doctrina y mi cosmovisión de fe. Y están las 5, ya tocamos una, ¿verdad? Quedan 4. Entonces, quiero hacerte una pregunta ahora a ti, Rodrigo. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes me gustaría responder a esta argumentación que acabas de hacer, si me lo permites. Adelante.
Bueno, en primer lugar, efectivamente, Hechos 15, el concilio, donde se destruye la sola escritura judía, aparece en la Biblia, efectivamente, pero nos aparece como un testimonio de que la autoridad no estaba en la Biblia, porque Jesús no dejó una Biblia, dejó una iglesia, dejó unas autoridades, que la autoridad estaba en los apóstoles para tomar decisiones, y en este caso ellos no acogieron la ley, porque Jesús no, como ya dije, no dejó ninguna claridad al respecto de los gentiles que se convertían a Cristo, si debían circuncidarse o no, y seguir toda la ley o no. Pero además, volviendo un poquito al tema del Talmud, ¿sí? El Talmud no se basa solo en la Biblia judía, en la Tanakh. De hecho, son tradiciones orales. Recuerden que, por ejemplo, parte del Talmud es el libro de Enoch, donde aparece, bueno, supuestamente esta señora, esta mujer que fue creada antes de Eva, se me olvidó ahorita el nombre, y otras, digamos, historias. Lilith, exacto, Lilith. Sí. Y son parte del Talmud y es parte de la doctrina judía. O sea, desde ese punto de vista y para ellos es parte de su doctrina. No podemos ponerle una mano a ese aspecto. De hecho, la misma Biblia nos habla del libro de Enoch, ¿sí? De el mismo, digamos que el libro de Judas, la carta de Judas, perdón, que es solo una hojita, es el libro que está antes del Apocalipsis, nos habla de Enoch, ¿sí? Y de un pasaje tomado del libro de Enoch. Pablo mencionó filósofos griegos, o bueno, conceptos de filósofos griegos en su escritura. De hecho, Juan utiliza el logos, el término logos para referirse a Jesucristo, que era parte de la filosofía griega. Entonces, desde la misma escritura vemos que no existe una tal sola escritura, porque de hecho ella misma nos da testimonio de que la autoridad reside, no en ella, sino en la iglesia. De hecho, la Primera Timoteo 3:15 es la que nos dice que la iglesia de Dios vivo es la columna y fundamento de la verdad, no la Biblia. Y eso está en la Biblia, pero la Biblia nos dice, no, la autoridad no está en mí como tal, la autoridad está en la iglesia de donde sale la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre la posición católica y la posición de ustedes? La posición es que ustedes dicen solo la Biblia, nosotros decimos sí, la Biblia, pero no solo la Biblia. Ahí el problema. Entonces, desde el punto de vista histórico, como ya lo dije, y mencionando el Talmud, los judíos no son sola escritura. Por otro lado, para los judíos, lo único que es inspirado por Dios es la Torá. La Torá es una parte, o la parte más importante de la Tanaj, que la Tanaj es donde están compuestos los profetas y los escritos, ¿ok? Los Ketuvim y los Nevim. Los Nevim son los profetas, los Ketuvim son los escritos. Pero de eso solo la Torá para los judíos es realmente inspirada por Dios. Si ustedes fueran a seguir entonces el concepto de inspiración divina y de sola escritura aplicado al judaísmo, entonces solo podrían tomar la Torá como inspirada y los demás como libros interesantes, ¿ya? Igual que el judaísmo. Entonces vemos que la sola escritura no cuadra ni en la cosmovisión judía ni en la cosmovisión cristiana, en ninguna de las dos cuadra. Bueno, yo creo que eso sería como la aclaración que hay que hacer al respecto. Vale. Vamos a darle la bienvenida a Salvador Barragán. Salvador, Dios te bendiga, bienvenido.
Gracias, hermano Carlos. Rodrigo, buenas noches. Gracias, hermano Carlos, por la invitación. Bueno, aquí estamos conversando con Rodrigo, haciéndonos preguntas principalmente de las doctrinas y, por ejemplo, cómo se ve la base de la esencia de nuestras denominaciones. Yo le estoy diciendo que es importante, por ejemplo, las 5 solas que dice solo gloria al Señor, solo la fe, solo la gracia, solo escritura. Y estamos en solo escritura y nos hemos quedado como un poquito enchivados. Porque Rodrigo dice que los judíos no eran solo escritura, pero Rodrigo lo que me está citando son cosas que él lee en la escritura. O sea, él está tratando de decir que no somos solo escritura, pero acudiendo solamente a las escrituras. Y cuando él dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, la misma escritura dice que la palabra de Dios es la verdad, la suma de su palabra es verdad. Eso lo dice Salmos. Cuando Salmos ya está diciendo que lo único que es la verdad para el pueblo de Israel es la suma de la palabra de Dios, la suma de tu palabra es verdad. Y luego me dice que la iglesia es columna y baluarte porque cuida la palabra, o sea, tiene la palabra de Dios, la presenta. Dice que es columna y baluarte de la verdad. Uno se pregunta, pero ¿cuál es la verdad? Y la verdad es Jesucristo y su palabra. Y eso lo dice en el Antiguo Testamento. ¿Tú puedes dar alguna referencia sobre esto, Salvador? Porque eso tiene que ver mucho con la doctrina que tú y yo seguimos. Prende tu micrófono. Sí, hermano, claro que sí, muchas gracias. Bueno, el principio de lo que es la sola escritura sí la encontramos en la misma Biblia o en la misma palabra de Dios. Entonces sí podemos ver la suela de lo que es la sola escritura en la misma Biblia. Entonces, cuando nosotros decimos que creemos en la sola escritura, primeramente tenemos que creer que Dios habló a través de su palabra, ¿verdad? Pero sí encontramos conceptos en la Biblia. Primeramente tenemos que entender que la revelación de Dios a los seres humanos fue de manera progresiva. Entonces se cree, según los eruditos, que la Biblia fue escrita en una dispensación de aproximadamente 1500 años, escrita por 40 hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo. Pero podemos ver este principio desde el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio capítulo 4 y versículo 2 dice el Señor a su pueblo. Vamos a hacer una compilación desde su pueblo hasta Jesús y los apóstoles, a como yo me vaya participando, vaya tocando mi tiempo. Dice en Deuteronomio 4:2: no añadiréis a la palabra que os mando, ni la disminuyas, para que guardes los mandamientos del Señor vuestro Dios que os mando. O sea, aquí no estaba el Nuevo Testamento, por supuesto que no, pero podemos ver que en cuanto al decálogo, el Señor ya le había hecho una advertencia severa, que no agreguen ni disminuyan nada de lo que Dios había transmitido por escrito por medio de Moisés. Entonces, este es el principio que podemos ver que se había impregnado en las páginas del Antiguo Testamento. Desde los tiempos de Moisés ya el Señor hace una advertencia que no le agreguen y que no le quiten a sus mandamientos. Entonces, nada más lo que estaba escrito. Ahí podemos ver los primeros pasos en cuanto a la suficiencia de la escritura o la sola escritura, si lo queremos llamar de esta manera. También hay una advertencia en Deuteronomio 12:32. Entonces también el Señor da una advertencia que no se tiene que observar y hacer todo lo que está escrito ahí en el decálogo en cuanto a la obediencia a Dios, y que nadie le añada absolutamente nada. Entonces este concepto lo llevaron también los profetas, siempre cuando se recibían o se dirigían, más bien dicho, a lo que era la ley y lo que eran los profetas, siempre se dirigían a lo que está escrito. Siempre cuando el pueblo de Israel veía que Dios había hablado, no hablaba de una tradición transmitida de generación a generación. Cuando ellos hablaban, escrito está, o así dice la escritura, o así dijo el profeta, o así dicen los salmos, o bien profetizó de mí Isaías, dice el Señor Jesucristo, siempre vemos que está haciendo una referencia a lo que es escrito, a lo que es la palabra de Dios. Entonces, en ningún momento en la palabra de Dios se nos habla acerca de algún artículo de fe que fuera una tradición oral o que se haya transmitido. Recordemos que el judaísmo
se había inventado unas tradiciones orales para agregárselas a la ley de Dios y de esa manera poderse justificarse ante Dios. Y eso lo podemos ver en Mateo 15:6, cuando en la ley de Moisés decía que los judíos tenían la obligación de honrar a sus padres y a sus madres, y esto cabía también de que los judíos tenían que honrar a sus padres cuando fueran ellos ancianos y no pudieran trabajar. Ellos tenían que hacerse cargo de la manutención y del cuidado de sus papás. Ahora, los judíos se habían inventado una tradición que decían que sus bienes se lo habían consagrado al templo, para de esa manera poder evadir la responsabilidad de poder gastar bienes en sus padres o cuidar a sus padres. De esa manera la ley de Moisés, según ellos, los justificaba porque ya sus bienes estaban dispuestos al templo o al servicio de Dios. Entonces ya no podían gastar dinero en sus padres. Por eso el Señor Jesucristo les dijo que anulan la palabra de Dios, anulaban la ley de Moisés por seguir su tradición. Entonces podemos ver las tradiciones de los que habla la palabra de Dios. Otra cosa también que podemos ver de una tradición que se pone al par, que también el Señor Jesucristo se la recrimina al pueblo de Israel, es en cuanto a lo que es en el Antiguo Testamento. Siempre se miró el pueblo de Israel en cuanto a la tradición oral. O sea, los judíos sí tenían tradiciones orales, no lo vamos a negar, pero muchas de esas tradiciones orales que se habían escrito en el pueblo de Israel iban en contra de la ley de Dios. Entonces, aún mismo el pueblo de Israel tuviera tradiciones, no podía ponerlas al par de la escritura o de lo que había estado escrito. Un ejemplo, el Señor Jesucristo en una parte del Nuevo Testamento les dice: oíste que fue dicho, amarás a Dios y aborrecerás a vuestro enemigo. Entonces, en ninguna parte del Antiguo Testamento el Señor Jesucristo le mandó a sus... más bien el Dios Padre nunca le mandó a los judíos a que aborrecieran a vuestro enemigo. El Señor dijo en el Antiguo Testamento y en la ley decía que amar a vuestros enemigos, amar al prójimo. Entonces, pero cuando el Señor Jesucristo dice, oíste que fue dicho, no dice escrito está. Ese oíste que fue dicho es por esa tradición oral que el pueblo de Israel se había creado para poder justificarse. Y esto fue algo que se puede ver desde las guerras de David. Entonces Jesús dice, oíste que fue dicho, pero luego más adelante, y escrito está, amarás a vuestros, yo os digo que amarás a vuestros enemigos. Entonces el Señor Jesucristo hace una distinción en cuando oíste, que era una tradición oral de los judíos, a lo que estaba realmente escrito. Y el Señor Jesucristo nuevamente les vuelve a decir que las tradiciones que han seguido, sí, esas tradiciones son reprimidas por el Señor Jesucristo. Entonces las tradiciones de los judíos, tenemos que entender el contexto, que los fariseos afirmaban poseer tradiciones orales que se referían desde Moisés, porque ellos decían que tenían la cátedra de Moisés. Entonces el Señor Jesucristo les reprocha y los refuta con esas tradiciones porque habían invalidado la ley de Dios. Entonces sí podemos ver referencias en la Biblia a lo que está escrito como fuente de verdad y como regla de fe tanto a la iglesia y tanto al pueblo de Israel. Esa sería mi primera participación, hermano Carlos. Gracias. Sí, mire, dice Mateo 5:21 en adelante: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Salvador Barragán dice que cuando Jesucristo dice oísteis, se refiere a tradiciones judías fariseas, pero no, resulta que no matarás es parte del decálogo, ¿sí? Dice, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Y qué es lo que nos dice Jesucristo? Pero yo os digo, o sea, él pone por encima de la ley su criterio, dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno.
Entonces, y eso sigue, por ejemplo, dice Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no que meterás adulterio. Esto no es tradición oral, eso está en el decálogo. Y dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. También dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso ya hace parte del Deuteronomio, o sea, lo que es los preceptos o los mitzvot. ¿Sí? Y dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y así encontramos que él aborda prácticamente elementos importantes de la ley y establece su nueva ley por encima de la ley antigua. Entonces, volviendo al tema de la sola escritura, vemos como la problemática de volver a tratar de cuadrar la sola escritura con lo que es el judaísmo y el cristianismo, porque no hace parte de la sola escritura de esta doctrina, ¿sí? Claro, la iglesia cree en la escritura, no en la sola escritura. Y como ya lo había dicho antes, ¿cuál es el gran problema de la sola escritura? Que viene acompañada de la libre interpretación de la Biblia. Entonces, la diferencia es que cuando nosotros les preguntamos a ustedes, ¿quién es el que determina las doctrinas cardinales y secundarias? Me responden la Biblia. Bueno, ustedes dicen que las 5 solas, pero las 5 solas como tal no están en la Biblia. Pero cuando nosotros nos preguntan, nosotros decimos la autoridad de interpretar la Biblia y de determinar las doctrinas principales y secundarias está en el magisterio. Y eso, aunque le suene paradójico, porque no somos solo la Biblia, pero sí la Biblia, sí está en 2 de Pedro 3:16, que es donde está en el magisterio la autoridad para interpretar la escritura. Esa sería como digamos, mi observación al respecto. Gracias. Ok. Gracias. Bueno, yo quisiera hacer una observación breve, Salvador, y te paso la palabra, ya que tú tienes menos tiempo con nosotros. A mí me llama la atención cuando Rodrigo menciona que los judíos no veían la palabra inspirada, que solo veían la Torá como inspirada. O sea, yo no sé de dónde, no sé qué judío, qué rabino te dijo eso, pero Rodrigo, no, eso no se corresponde con lo que el pueblo de Israel establece. Porque recuerda que el Tanaj está conformado con lo mismo que Jesucristo le estaba demandando a los fariseos cuando hablaban del Mesías, cuando hablaban de él. La ley de Moisés, ¿verdad? La Torá, cuando hablaba de los profetas, ¿verdad? Cuando hablaba de los profetas, estaba hablando de todos los profetas, tanto mayores y menores. Y eso los profetas, ahí te está encerrando todo lo que los Nevijín tienen. Y los Ketubín, que él dice la palabra, ¿verdad? Que es como lo reconocen los judíos. ¿Dónde están los salmos? Y cuando Jesús menciona los salmos, estaba refiriéndose a esa parte. O sea, ahí en lo que Jesús le explicó, le dijo la Tanaj completa. La ley de Moisés, la Torá. Los Nevijín, ¿verdad? Profetas mayores y menores. Y los Ketubín, que ahí está salmos y los libros, bueno, lo que tú conoces. Cuando él menciona esos 3, no te está mencionando otra cosa. Entonces, decir que eso no es inspiración de Dios. Oye, ¿y qué inspiración de quiénes son? De los hombres. O sea, los salmos son inspiración de los hombres. O sea, tú lo que estás pensando es que los judíos piensan eso. Los judíos no piensan eso. Pero si la Iglesia Católica piensa eso, es un grave error de la Iglesia Católica. Que no creo que la Iglesia Católica piense eso, Rodrigo. Yo creo que tú te refieres a los judíos, pero los judíos no piensan eso. Los judíos siempre fueron celosos con la Tanaj. Claro, fuera de la Tanaj habían otros textos que ellos reconocían como históricos. Y el libro de Job, ellos no tenían una concretización del libro
¿Por qué? Porque no tenían el autor del libro del Job, del libro de Enoc. El libro de Enoc, ellos no tenían el autor identificado. No sabían qué parte era realmente de Enoc y qué parte se continuó escribiendo en el tiempo. Por lo tanto, ellos lo mantenían en una posición hipotética. Y eso cualquier rabino ortodoxo, estudioso de sus escritos, aunque no fueran cristianos, porque estamos claros de que los evangelios para ellos no son inspirados. Eso ahí estamos claros. Pero su Tanaj, si tú le dices eso a un grupo de rabinos, te van a decir que es bastante extraño. Entonces, en ese solo punto, luego lo demás de que escrito está, yo creo que ahí Salvador y tú tienen una concordancia, pero hay que recordar que cuando Jesús hablaba, como está escrito y oísteis que se dijo, en muchas ocasiones Jesús hacía un paralelismo entre lo que el pueblo escuchó que venía de lo que estaba escrito. Entonces nosotros tenemos que identificar qué era lo que estaba escrito, que Jesús quería que nosotros supiéramos de lo que estaba escrito, no de lo que se inventara otra persona por fuera de las escrituras. Y por último, hay que recordar, Rodrigo, que no se puede confundir que todo lo revelado por Dios fue algo progresivo. Cuando los apóstoles hablaban para defender al Mesías, para defender que Jesús era el Mesías, no iban con algo inventado. Miren, yo me inventé esto hoy, me lo soñé. ¿Qué? Ese que ustedes crucificaron es el Mesías. No, ellos tenían que ir con las escrituras. Y yo te he visto a ti defender, aunque no estoy de acuerdo contigo, te he visto defender, ¿verdad?, lo que viene de la Septuaginta. Entonces, si los apóstoles tenían que utilizar la Septuaginta, ¿tú sabes lo que ellos le llevaban en la Septuaginta? Que obviamente en las sinagogas hebreas, judías, no entraba ningún texto griego. Para leer la Septuaginta tenían que ser con judíos prosélitos. Eso te lo va a decir cualquier académico ortodoxo judío que lleva su palabra, que investiga su palabra. Los textos que ellos veían profanos, porque por el idioma que no era puro, traducido a un idioma pagano, no estaba en las sinagogas en el pueblo de Israel. En Roma sí. En Colosas sí, en Babilonia probablemente, pero no en Israel. Eso era algo sacro para ellos. ¿Entiendes? Entonces, decir, bueno, no son solo escrituras porque los apóstoles citaban incluso filosofía de Platón y filosofía de Sócrates. Oye, cuando Pablo utilizaba el conocimiento que tenía, porque los otros no, Pablo sí, porque Pablo tenía el conocimiento de su doble nacionalidad, siempre se iba a las escrituras, era para dar una enseñanza, una doctrina, no para decir, señores, vayan a Platón, léanse ahí el Timeo de Platón. No, Pablo no mandaba a leer el Timeo de Platón. Pablo hablaba del verbo porque Platón tenía algo parecido a lo que los judíos mucho antes de Platón defendían en la Tanaj, que ni siquiera eso de los griegos, eso viene de los judíos. O sea, Platón no sabemos, porque los textos de Platón tienen copia sobre copia de casi 1000 años. Lo de los hebreos no, lo de los hebreos tienen copia sobre copia sobre copia sobre copia sobre copia en tiempos cercanitos. Lo de Platón no, y lo de Aristóteles mucho menos. Entonces no se sabe si Platón se topó con un judío de la diáspora luego de la primera dispersión del pueblo de Israel, la división, ¿verdad?, entre Judá e Israel. No se sabe si esa gente llegaron a Grecia y Platón aprendió algo de ellos. Eso es una especulación. Lo que no podemos decir es que ellos tomaron enseñanza platónica. Los judíos tomaban enseñanza de los profetas, de los salmos y de la Torá de Moisés.